A partir de la unión, entonces, que hemos visto entre movimientos, planos y ejes, podemos determinar lo que son los grados de libertad de las articulaciones de artrosis, ¿sí? Por ejemplo, aquellas que solamente se mueven con un par de movimientos en un solo eje y en un solo plano, vamos a decir que tienen primer grado de libertad. En el segundo caso, que tenemos dos pares de movimientos, dos ejes y dos planos, vamos a hablar de un segundo grado de libertad. Y la que tiene todos los movimientos en todos los planos y en todos los ejes, vamos a hablar de un tercer grado de libertad. Veamos entonces estas articulaciones. Acá tenemos, por ejemplo, en primera instancia, la articulación de la cadera. Sabemos que es una enartrosis y que tiene todos los movimientos. Entonces va a tener los movimientos de flexión, extensión, de abducción, aducción y rotaciones, por lo cual va a trabajar en todos los ejes y en todos los planos, haciendo que esta articulación sea de tercer grado de libertad. Por ejemplo, en este caso, que es un complejo articular, que es el del codo, la articulación que domina o predomina en su funcionamiento es la trocleartrosis. Entonces, ¿qué movimientos me va a dar? Solamente movimiento de flexo-extensión, pudiendo trabajar solamente en un plano y en un eje. El plano que va a trabajar va a ser en el plano sagital y en el eje transversal. En este caso tenemos una bicondilia, ¿sí? Que es la de la rodilla, que actuaría como si fuera una trocleartrosis, o sea que también tendría solamente un eje y un plano. ¿Está? Primer grado de libertad. En el caso, por ejemplo, de la articulación de la muñeca, que es este que vemos aquí, el cóndilo lo forman los huesos del carpo, ¿sí? Entonces, ¿qué movimientos va a tener la muñeca? Movimiento de flexión, extensión, desviación cubital y desviación radial, que esas vendrían a ser las abducciones y aducciones. Entonces, ahí tenemos dos pares de movimientos que van a trabajar en dos planos y en dos ejes. Flexo-extensión va a ser en el plano sagital, eje transversal, y el de desviaciones radial y cubital y radial van a ser en el plano frontal y en el eje antero-posterior. Acá tenemos el encaje recíproco o en silla de montar, que sería articulación trapecio-metacarpiana. También va a trabajar en dos ejes y en dos planos. Y esta vendría a ser la trocoide, ¿sí? Que el movimiento que tiene es solamente de rotación, rotación hacia adentro y hacia afuera, lo que hace que el antebrazo prone y supine. Entonces vamos a tener solamente trabajando en un solo plano y en un solo eje. El plano que va a trabajar es específicamente el transversal y el eje va a ser el vertical. Entramos ahora a lo que es músculo, otro de los componentes biomecánicos. En este caso, entonces, vamos a ver algunas características o recordarlas de histología. Su unidad anatomofisiológica es el sarcómero porque es el que le permite la superposición de las fibras entre sí, de las miofibrillas entre sí, produciendo el acortamiento del músculo. Sabemos que estas miofibrillas son la miosina, que es una proteína fibrilar, y tenemos una proteína globular, que es la actina. Estas están superpuestas, ¿sí? Como vemos acá, desde de la siguiente forma, formando lo que llamamos el sarcómero. Que el sarcómero va de un disco Z hasta otro disco Z. ¿Dónde se encuentran los discos Z? En el medio de las bandas I. Y acá tenemos la banda A, que en el medio tenemos la banda H o disco H, depende de la bibliografía, que está formada la banda A de la superposición de filamentos finos y filamentos gruesos, y la H específicamente va a estar formado por solamente filamentos gruesos. Acá tenemos el proceso de relajación. Ustedes ven que las fibras musculares están relajadas
por lo cual no se ha producido el deslizamiento de los filamentos finos sobre los gruesos. En la parte de abajo vemos que se han formado los puentes transversales, que ustedes ya deben haber visto en fisiología y en histología. Entonces se ha producido un acortamiento de la fibra muscular, haciendo que de esta forma el músculo se contraiga. El músculo en sí tiene la propiedad de disminuir su longitud, o sea que tiene la propiedad de contractibilidad. Y este al acortarse ejerce sobre los huesos, ¿sí?, una fuerza, que esa fuerza está dada específicamente por la interacción entre el hueso y el músculo. Entonces, esa interacción la vamos a denominar tensión, ¿sí? Que la tensión es igual a la fuerza sobre el área. O sea, nosotros estamos realizando una tensión sobre un área específica. Esa área específica es donde se inserta el músculo sobre el hueso a través del tendón. Los músculos entonces, cuando se contraen, ejercen fuerza y esa fuerza la hacen o la producen sobre la superficie a través del tendón. El músculo de por sí, si se lo aísla, si se lo saca de la anatomía, tiene un alargamiento específico. Ese alargamiento se mantiene dado que tiene dos componentes. Un componente que es elástico y un componente plástico. Si yo a este músculo que he desinsertado le aplico una fuerza, voy a ver que no cumple con la ley de Hooke, que ustedes deben haber visto en el ingreso. La ley de Hooke, para recordar, dice que el alargamiento experimentado por un cuerpo es proporcional al peso aplicado. ¿Por qué no cumple con la ley de Hooke? Porque el músculo está compuesto, como les dije, por dos elementos elásticos y plásticos. El elemento elástico es aquel que por acción de una fuerza se deforma, o sea que se alarga, pero cuando cesa la fuerza vuelve a su estado anterior. Ese es el caso específicamente del tejido muscular. Pero ustedes deben haber visto en histología que el músculo no está solo, el tejido muscular no está solo, sino que está envuelto en pequeñas capas de tejido conectivo que son el endomicio, el perimicio y el ectomicio. Estos elementos son elementos plásticos, o sea que si se les aplica una fuerza, estos se deforman, pero cuando cesa la deformación, ¿sí?, cuando cesa la fuerza, la deformación puede quedar en forma permanente. Entonces, por eso es que no tienen ese alargamiento que tiene el resto de los elementos elásticos el músculo. Otra de las características que tiene el músculo ya insertado es que posee lo que se llama el tono muscular. Si nosotros, por ejemplo, a un músculo lo alargamos, este se va a resistir también debido a que tiene lo que se llama una fuerza de contracción dada por este elemento que es el tono muscular. En fisiología lo deben haber visto, que es un estado de semicontracción permanente en el cual las distintas fibras musculares se van alternando en contracción para mantener el músculo preparado para una nueva contracción o una contracción más importante. Por eso el músculo insertado o no me va a cumplir con la ley de Hooke. Este es el proceso de contracción simple. En este proceso de contracción simple, que ya también lo deben haber visto en fisiología, tenemos un inicio en el cual cuando se activa, cuando se excita el músculo, se libera a través de los túbulos en T calcio al interior de las fibras. Nosotros vamos a tener prolongaciones de la miosina que al finalizar ellas tienen en sus cabezas ATP. Fíjense la polaridad que tienen el ADP y el ATP. Y fíjense la polaridad que tienen los calcios, que son todos estos que están en naranja.
¿Qué va a pasar? Al tener polaridad positiva y negativa, se va a producir una unión y esa unión va a generar lo que se llama un puente transversal. Esa unión eléctrica hace que estos elementos se atraigan y arrastren a las fibras, ¿sí? Finas o actinas sobre la miosina. De esa forma se produce la contracción muscular. Una vez que se da la contracción muscular, ¿sí? Se produce entonces, como habíamos dicho, el acercamiento de las fibras de actina sobre las de miosina y fíjense que el puente se queda totalmente transversal. Entonces, luego, ¿qué se va a producir? Una ruptura de los enlaces, ¿sí? Llevándose el calcio uno de los elementos que conforman el ATP, y ese va a ser un fósforo, por lo cual después, a través de los sistemas energéticos, se va a tener que volver a resintetizar este ATP que se ha perdido en la contracción muscular, tema que también ya lo hemos visto anteriormente. En este proceso de contracción muscular, nosotros hemos visto ya uno de los tipos, que es el estado de reposo que tiene el músculo, que no es un estado de reposo total en el cual no hay contracción, sino que existe lo que se llama ese estado de semicontracción que habíamos visto, que es específicamente el tono muscular. Entonces, esa tensión sumada a la misma tensión que da el tejido conectivo, que es el plástico, y la tensión que da el músculo por sí solo, o sea, la fibra muscular por sí sola, es la que desarrolla llamada tensión de reposo. O sea, es cuando nosotros decimos que el músculo aislado no cumple con la ley de Hooke e insertado me dan esa posición de músculo semicontraído y no flácido. También se va a desarrollar, como vimos hace un ratito, el proceso de contracción activa, o sea, un acortamiento total del músculo, en el cual nosotros vamos a ver que ese músculo que está actuando está realizando una fuerza que es superior a la del tono muscular y que esa puede producir movimiento o no de las palancas óseas. Eso se representa a través de una fuerza que puede realizar dependiendo a la longitud que tiene. Mientras más alargado está el músculo, mayor va a ser la fuerza que va a ejercer. Mientras más acortado esté el músculo, menor es la fuerza que va a realizar. La suma de las dos tensiones, tanto la tensión activa como la tensión en reposo, se va a llamar tensión total. Y estas curvas de tensión activa y tensión total las vamos a ver específicamente cuando tengamos el encuentro en MIT. De estos tipos de contracción muscular, ustedes ya deben haber visto algo, también en fisiología, como en anatomía les deben haber comentado algunos tipos de contracción. Nosotros vamos a hacer algunas modificaciones porque depende de la bibliografía que estamos tomando. Nosotros vamos a agregar en algunos casos tipos de contracción. La isotónica, ustedes la conocen. En este caso vamos a decir, y ya lo vamos a graficar en el MIT, que la contracción isotónica lo que hace es mantener la tensión, ¿sí? Y lo que modifica es la longitud, o sea que provoca un acortamiento del músculo o lo extiende. ¿Por qué? Porque cuando hace el movimiento en el cual se relaja el músculo, ¿sí? Ahí lo que nosotros conseguimos, específicamente la reconcha de la